mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor estar con ustedes. Gracias por sintonizarme en este momento, gracias por estar en ese lugar para conversar sobre temas de interés nacional, de interés regional y por supuesto de interés local. Este es un programa de opinión, este es mi pueblo, este es el pueblo de Elmer Niño. Mi pueblo es un pueblo trabajador, vengo de la gente humilde. Creo en la gente humilde no solamente de conciencia, sino de condición ante la vida. Pertenezco a un pueblo trabajador, pertenezco a un pueblo luchador, a un pueblo que durante muchos años ha sido manipulado, durante muchos años ha sido engañado, pero también durante muchos años este pueblo no se ha dejado vencer y ha resistido y ha avanzado y estamos avanzando dentro de un momento histórico especial para nuestro país. En América Latina y en el mundo en general hay turbulencias porque las cosas han cambiado. El nuevo siglo, el siglo XXI, 13 años después de la extinción del siglo XX, el mundo entero se ha revuelto, pero en América Latina desde hace 13 años comenzó un proceso extraordinario que tuvo como epicentro a Venezuela. El pueblo venezolano, el pueblo nuestro, al que pertenecemos orgullosamente, de quien nos sentimos honrados de haber nacido dentro de su vientre, es un pueblo que no se rinde. Como la suela del zapato, lo golpean por un lado y se levanta por otro lado. De tal suerte que este programa de opinión que hoy ponemos al servicio de ustedes, que hoy ponemos en Llanerana, el Canal 5, el primer canal de frontera de Venezuela, es un espacio abierto, es un espacio para la reflexión, para la posición política. Quiero detenerme un momento en esto porque regularmente se nos ha vendido la idea que el periodista debe ser objetivo e imparcial. Teóricamente, eso es lo que siempre se ha transmitido, no solamente en los medios como empresas que necesitan legitimar su estructura empresarial, legitimarla desde el punto de vista del concepto, de la teoría, sino también en las escuelas de comunicación social. Con los años, con el tiempo transcurrido, con las vivencias y con los nuevos tiempos donde estamos en este momento en plena ebullición, tenemos que ser directos al decir que la objetividad es una mentira, que la imparcialidad es una falsedad. Un periodista no puede ser objetivo ante la miseria, un periodista no puede ser objetivo ante el dolor ajeno, un periodista que cierre los ojos ante la inmundicia, que guarde silencio ante las irregularidades, la corrupción, la hipocresía, no puede llamarse periodista. Soy un periodista de posiciones políticas, que no son lo mismo que decir posiciones partidistas. Fíjense ustedes, un periodista es un político en acción, como diría algún autor o algún sociólogo y periodista chileno. Un periodista tiene que participar en los problemas de la comunidad, tiene que involucrarse porque es parte de ella. No podemos seguir aceptando la idea que el periodista está viendo desde lejos, que el periodista tiene que poner las dos caras de la realidad. No solamente hay que poner la parte buena y la parte mala, también hay que emitir opinión. Yo no soy un hombre sin ideas, yo no soy un hombre eunuco, castrado intelectual y políticamente. Creo que así como hay cosas interesantes, acciones positivas por parte del gobierno central, por parte del gobierno regional y los gobiernos locales, también hay que decir en una forma directa, clara y sin ofender, en una crítica constructiva, lo que se está haciendo irregularmente. De allí que en algún momento me escucharán y me verán diciendo cosas, temas, asumiendo posiciones en cuestiones muy concretas, ante el tema de la basura, ante el tema del caos en el transporte terrestre, ante el drama de lo que está sucediendo con los niños que trabajan aún, que siguen en la calle trabajando, aun cuando existe una ley que los protege, el caso de los indígenas que siguen siendo indigentes. No es cierto que todo está color de rosa, no es cierto que en este proceso político llamado bolivariano el país ha cambiado radicalmente. Hay mucho por corregir, hay mucho por construir, se ha hecho mucho, pero falta demasiado. La realidad opaca cualquier discurso optimista a rajatabla.
lo que vemos todos los días cuando salimos a la calle, lo que sentimos todos los días cuando conversamos con la gente, es una insatisfacción, es que hay problemas serios locales. Ver el país es una cosa, ver el bosque, ver la sabana es una cosa, pero ver la realidad inmediata, lo que está frente a tus ojos, es otra. Y muchas veces nos quedamos en esa realidad pequeña, atrapados por las necesidades, por la especulación. Cuando vamos a lo pequeño, a lo que nos pasa día a día, nos encontramos con casos concretos como, por ejemplo, la especulación, que es atroz. Es impresionante cómo productos que ayer costaban 100 bolívares, hoy cuestan 300.000 bolívares. Ayer eran productos que costaban 50 bolívares, hoy valen el triple o el cuádruple, sin que existan autoridades que actúen de manera dura, fuerte. No estamos hablando de esa figura dura y fuerte que llaman dictadura, no, estamos hablando del ejercicio pleno de este documento que es el eje central de nuestra estructura social y de nuestra estructura jurídica. Esta Constitución, que es el símbolo más importante de nuestra identidad política y jurídica, tiene que ser aplicada con todo el peso y el repeso de la ley. Siempre se habla de los términos finales, cuando se dice hay que hacer justicia, se debe hacer justicia. No, la justicia tiene que aplicarse todos los días. Una cosa es la justicia y otra es la ley. Hay que ver cómo combinamos las dos cosas. Así que en cuanto al tema de la objetividad, de la imparcialidad, haré todo lo posible por señalar los temas duros, los temas interesantes, los temas atractivos, pero analizarlos de una manera amplia. No soy un chavista ni soy un hombre de oposición. Soy un periodista con posiciones políticas que ama profundamente su país. Soy un periodista que asume posiciones políticas ante los valores supremos de esta república, de este país. Vamos a los compromisos de la planta, de este canal, y seguiremos en este programa El Pueblo de Elmer Niño. Ya regreso. Seguimos en este espacio de opinión y de reflexión. Este es El Pueblo de Elmer Niño, transmitiendo a través de este medio tan importante para nuestra región y para nuestro país. Definido entonces lo que decía al principio sobre las posiciones, no se trata de hacer un programa de opinión para hablar de esto o aquello de una forma genérica, no, hay que fijar posición. Hay circunstancias en la vida donde no puedes voltear. No puedes mirar para los lados, tienes que mirar de frente. Me enseñaron mis padres, mi madre que en paz descanse, mi padre, a Dios gracias, vivo, me enseñaron siempre que las cosas hay que decirlas de frente, aun cuando a veces le cueste la vida, por aquella frase bíblica que la verdad nos hace libre y nos hace fuerte. Hay un tema que está en el momento, está en el tapete, como se dice, o está de moda, que es el tema de la corrupción. Dolorosamente, Venezuela es un país, como todos los países de América Latina y del mundo, donde la corrupción existe, está viva, se propaga, se transmuta, se convierte. Cambia un gobierno, la corrupción por momentos se silencia, pero a la vuelta de la esquina, al pasar unos 2 o 3 meses que conocen el nuevo gobierno, la corrupción comienza su proceso depredador. Tal cual como el sanguinario, como la sanguijuela, sigue absorbiendo, chupando el dinero que no les pertenece. Un corrupto es un delincuente. Llámese delincuente de cuello blanco o delincuente de cuello negro, aunque eso es racismo, porque los negros y los blancos se ve más con la piel que con otro aspecto moral o ético. La corrupción ha sido el emblema, ha sido el portaestandarte que el presidente Chávez, que en paz descanse, tomó para sí durante mucho tiempo. En mi libro más reciente tomé una cita, unas palabras del presidente Chávez que quiero compartir con ustedes para seguir interpretando este tema. El día en que el presidente señaló esto fue
en el momento cuando la corrupción de lo que se ha dado en llamar la Cuarta República estaba allí actuando dentro de su propio gobierno, el gobierno del presidente Chávez. Dijo en aquel entonces, abro comillas, tenemos que librar una lucha a muerte contra el burocratismo y la corrupción que amenaza la revolución bolivariana. Debe ser una guerra a muerte contra esa corriente perniciosa de la burocracia corrupta que es inservible, que lo que hace es obstaculizar el trabajo. Hay que reconocer el viejo y el nuevo burócrata y combatirlo, y al corrupto combatirlo. Se debe señalar al que no sirve, al que se roba el dinero del pueblo. Hay gente que es buena de corazón, pero que no sirve para el trabajo, y muchos de ellos terminan siendo unos corruptos. Entonces, ¿cómo poder entender este tema? Nuestra cultura, la cultura petrolera, durante 100 años, nos creó y nos tiene metido en el inconsciente urbano, en el inconsciente colectivo, el ser un país rentista, un país que no produce, sino que vive de las rentas, como el que tiene muchas casas alquiladas, 100, 200, 300 casas alquiladas, no produce, no le da ningún valor agregado al trabajo, sino que vive de lo que recibe, no crea, sino que absorbe. Así ha sucedido con nuestra economía. Desde el momento en que pasamos de ser un país cafetalero en el siglo XIX, cuando pasamos en el siglo XX, los primeros 10 a 15 años, cuando llega Gómez al poder, en el primeros 5 años, con la salida de Castro, que Gómez le toma el poder, y luego vienen las concesiones aquellas leoninas a favor de los norteamericanos, de las grandes compañías transnacionales, desde el Reventón o el Barroso en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, a la fecha hemos sido un país dependiente, monoproductor, con una cultura perversa ante el trabajo. Preferimos muchas veces esperar que nos den a producir para continuar y para crecer. La corrupción, entonces, junto a ese dinero fácil que nos ha traído el subsuelo, que nos lo puso Dios debajo de la tierra y que gracias a Bolívar se creó aquel decreto en el siglo XVIII, cuando se nos da, en el siglo XIX, cuando de todo lo que estuviera en el subsuelo le pertenecía a la patria, que es un decreto del libertador Bolívar, que nos ha favorecido muchísimo, pero que lamentablemente la administración de esos recursos, producto de la extracción del petróleo, no nos hizo un país y no nos ha hecho un pueblo productor, sino un pueblo que pide, un pueblo que permanentemente está en cola a ver dónde le dan la comida, dónde le dan los útiles escolares, dónde le dan la beca, dónde dan, cuando nosotros todavía no tenemos la cultura de producir. Esto, en términos generales, ha significado que nuestra mentalidad ha sido entonces obtener dinero fácil. Ese dinero fácil, en el caso de la burocracia del gobierno, se ha traducido en la corrupción, porque se ha creado una especie de sueldo oscuro, sueldo debajo de la mesa. ¿Qué es un corrupto? Por un lado, ya lo señalaba, que es un delincuente, pero un delincuente no solamente del hecho de que viola la ley, sino un delincuente que además viola la moral del venezolano y viola la moral del funcionario público. En esta Constitución se habla muy claro del papel que debe desempeñar el funcionario público, que es aquella persona que recibe un sueldo de acuerdo al cargo que desempeña y de acuerdo a sus habilidades, un sueldo que él convino y aceptó. Pero el corrupto que está metido dentro de la burocracia y la burocracia que funciona dentro del gobierno hace todo lo imposible para encontrarle problemas a las soluciones, porque en la medida que le consigue problemas, de esa manera chantajea y entonces extorsiona al ciudadano, al usuario o usuaria. Entonces, ese funcionario corrupto que está metido en todos los niveles de la administración pública, es una verdad tan inmensa como la sabana en el llano, tan profunda como las montañas andinas, tan extensa como el mar Caribe, ¿verdad? Y tan nuestra, entre comillas, porque ningún gobierno ha golpeado severamente este mal que nos destruye por dentro, como el cáncer que va consumiéndonos día a día, así la corrupción nos está consumiendo. Recientemente, el gobierno actual, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hombre de confianza del presidente Chávez, del extinto presidente Chávez, y quien fuera delegado por él para ocupar el cargo de presidente o para que votaran por él,
Ha empezado una campaña, hay que reconocer algunos éxitos. Es cierto que se han detectado bandas amponiles dentro del CENIAT, bandas amponiles dentro del Indepavis, bandas amponiles dentro de Petróleos de Venezuela, dentro del Fondo Chino, personas profesionales que están tomando el dinero del pueblo bajo un cargo público. Vamos con los compromisos y al volver voy a insistir en el tema de la corrupción porque no solamente es un problema delincuencial, sino también es ético. Ya regreso. Seguimos en el espacio El Pueblo del Merniño. Gracias a los que se han comunicado conmigo. Les recuerdo que para transmitir algún mensaje sobre este programa, para dar su opinión, pueden llamarnos al 0426-922-9668. Con mucho gusto les atenderé la llamada. En caso de que esté ocupado, por favor, dejen el mensaje en voz o en mensaje de texto. El tema entonces de la corrupción es grave. Representa un cáncer que se reproduce, que por ratos pareciera minimizarse, pero en otros momentos se expande. Tenemos poblada la administración pública de corrupción. Hay funcionarios honestos. Yo estuve en el servicio público, pertenecí al gobierno, ejercí un cargo público muy importante fuera del país y pude ver al monstruo por dentro, para utilizar aquella frase del prócer Martí, José Martí, cuando se refirió a los Estados Unidos de América, más que como país al imperio norteamericano. Conozco lo que es la corrupción, la he visto, la he olido, la he sentido, pero no la he aceptado. Y la